Bien, entonces comenzamos con lo que es la coordinación nerviosa, todo lo relacionado con el sistema nervioso. Primero vamos a reconocer cuáles son los órganos sensoriales, cuáles son nuestros órganos de los sentidos. A ver, ¿cuáles son esos órganos de los sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, ¿cuáles son? Olfato, ¿cuál más? Gusto, tacto, vista y oído. Tenemos esos 5 sentidos y sus órganos son el ojo o globo ocular, es el término correcto, el oído, la nariz y la piel y la lengua. Entonces, ¿la coordinación nerviosa en qué consiste? Esto consiste en la integración de 3 sistemas que van a formar una unidad que proporciona capacidad para responder a los estímulos. Estos estímulos ocurren en el ambiente, tanto en el ambiente externo como en el ambiente interno del organismo. Y estos 3 sistemas que se integran es el receptor, el conductor y el efector. Hay uno que recibe el estímulo, que lo capta. Hay un sistema que conduce ese impulso nervioso en el que se transforma el estímulo hasta que llega a nuestro sistema nervioso central. Luego nuestro sistema nervioso central emite una respuesta que va a ser ejecutada por un órgano efector que generalmente es un músculo. Dentro de las funciones del sistema coordinador, tenemos que este coordina las actividades del cuerpo. Todas nuestras actividades, todo, desde las actividades metabólicas hasta los movimientos, son coordinadas por el sistema nervioso. Cada parte del cuerpo hace lo que debe y necesita hacer. Es decir, cada respuesta va a ser específica para un tipo de estímulo. Cada parte de nuestro cuerpo se va a encargar de responder a cierto estímulo. Recibe la información o estímulos mediante órganos sensoriales o receptores. Por ejemplo, el tacto lo recibimos por la piel, que es el órgano más grande que tenemos. Este sistema coordinador conduce la información o estímulo recibido en forma de impulso nervioso. Ese impulso nervioso va desde el receptor hasta el sistema nervioso central y luego a un órgano efector. Responde adecuadamente y en el momento oportuno mediante los órganos efectores. Siempre o generalmente la respuesta del sistema nervioso es muy rápida. Es en cuestión de milésimas de segundo. Por ejemplo, aquí tenemos el reflejo rotuliano, que es este golpecito que el médico nos da en la rodilla, en la rótula. ¿Qué pasa? Aquí se percibe un estímulo mecánico, que la piel sería en este caso un mecanorreceptor. Recibe ese estímulo mecánico, lo cual se transforma en un impulso nervioso que viaja a través de las neuronas hasta que llega al sistema nervioso central, donde esta información es interpretada. Y el sistema nervioso central emite una respuesta que ahora va mediante neuronas efectoras hasta que llega al órgano efector, que en este caso es un músculo, el músculo flexor, que lo que va a hacer es levantar la pierna. Pero todo esto ocurre rapidísimo, ocurre muy rápido. Te dan el golpecito y tú de una vez levantas la pierna. Ahora, si esto no ocurre así, si no ocurre rápido o si simplemente no ocurre, ¿qué está pasando allí? ¿Será normal que eso no ocurra, que no levantemos la pierna? ¿Será normal? ¿Será normal o no? No es normal, ¿no? Eso quiere decir que nuestro sistema nervioso no está funcionando correctamente. Entonces, este es uno de las pruebas que hacen del reflejo rotuliano. Por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos, cuando los llevan al pediatra, generalmente en la primera cita, el pediatra les pone el pulgar sobre los deditos del pie, así les presiona, y ellos con los pies se agarran de ese dedo. Ese es otro reflejo. Si no me equivoco, es el reflejo de Moro. El de los pies y el de las manos, que también ellos agarran fuerte con las manos. Bien, continuamos. Vamos con los órganos sensoriales.
Los órganos sensoriales están formados por numerosos receptores sensoriales, las cuales son las estructuras que se encargan de captar la información que puede venir tanto del ambiente externo como del interno. Es decir, puede venir del exterior como también puede venir dentro del organismo. Por ejemplo, cuando las células captan del medio extracelular algún tipo de estímulo. Este estímulo se va a convertir en el vínculo entre el organismo y su exterior. Estos receptores sensoriales van a hacer que ese estímulo que reciben se convierta en un vínculo entre el organismo y el exterior. Vamos con los tipos de receptores. Tenemos en primer lugar a los fotorreceptores. Si son fotorreceptores, ¿cuál es el estímulo que reciben? ¿Estímulos de qué tipo? Si son fotorreceptores. Bien, serían estímulos luminosos. Serían estímulos luminosos, por ejemplo, la vista recibe estímulos luminosos. Es un fotorreceptor. Los mecanorreceptores, ¿estímulos de qué tipo? ¿Estímulos de qué tipo? Serían estímulos mecánicos, como por ejemplo la piel y el oído reciben este tipo de estímulos, pertenecen a este tipo de receptores. Quimiorreceptores. Los quimiorreceptores reciben sustancias químicas. Por ejemplo, sería la lengua con el sentido del gusto y la nariz con el sentido del olfato. Entonces, el sentido de la vista pertenece a los fotorreceptores, mecanorreceptores la piel y el oído, y quimiorreceptores la lengua y la nariz para el gusto y el olfato. Además, les recuerdo que el oído no es solamente el órgano de la audición, también es el órgano del equilibrio estático y del equilibrio dinámico. Vamos con los principales sentidos de la especie humana. Aquí les voy a mencionar sentidos y sensaciones, porque sentidos son 5, aparecen varios, porque tenemos sentidos y sensaciones, por ejemplo la sensación de sed, todo eso, sensación de frío, sensación de calor. Entonces van incluidos los sentidos y las sensaciones. Tenemos en primer lugar el olfato, que es un quimiorreceptor. Este es percibido en el epitelio olfativo nasal. Tenemos el gusto, que es quimiorreceptor. Es percibido en los botones gustativos linguales. Audición es un mecanorreceptor. Es percibido en la cóclea del oído interno. La visión es un fotorreceptor. Se percibe en la retina del ojo. El equilibrio estático es un mecanorreceptor. Se controla en el sáculo y utrículo del oído interno. El equilibrio dinámico también pertenece al mecanorreceptor porque también es por el oído y es controlado en los canales semicirculares del oído interno. La sensación de frío es por termorreceptores que se encuentran en la dermis de la piel, específicamente serían los corpúsculos de Krauss. El calor es también un termorreceptor, o también se percibe por un termorreceptor, también sería la dermis de la piel, y sería en los corpúsculos de Ruffini. El tacto, que es un sentido, por un mecanorreceptor, también en la dermis de la piel, por los corpúsculos de Meissner. Por ejemplo, la dermis de la piel es la capa interna o externa de la piel. La dermis. Capa externa o interna. La dermis es la capa interna o externa de la piel. ¿Seguros que la externa? Bueno, ya más adelante lo van a comprobar ustedes. Por cuando les explique el sentido de la piel. Pero hay alguien que está equivocado allí. Vamos con la SEC. La SEC es un osmorreceptor
por un osmorreceptor. Este está en la región dorsal faríngea. Osmorreceptores los que regulan el equilibrio hídrico de nuestro organismo. Tenemos el dolor, la sensación del dolor por quimiorreceptores, y estos están en todo el cuerpo por las terminaciones nerviosas libres que existen en la piel. El estado muscular por propioreceptores, y se perciben los tendones, músculos y articulaciones. La presión externa e interna por mecanorreceptores que se encuentran en la dermis de la piel, específicamente en los corpúsculos de Pacini. Y tenemos la presión osmótica, también por un osmorreceptor, y se percibe en el hipotálamo. Por último, la presión sanguínea y la concentración de dióxido de carbono por quimiorreceptores que se encuentran en las paredes de las arterias importantes, es decir, las arterias más importantes de nuestro sistema circulatorio, y en el encéfalo también se percibe. Vamos a comenzar entonces con los órganos de los sentidos. Tenemos en primer lugar el sentido de la vista. Este sentido de la vista, su órgano sería el globo ocular. El globo ocular, que le decimos ojo, pero su término biológico es globo ocular. Esa sería la terminología correcta, sería esa, globo ocular. Estos son dos órganos esféricos y membranosos que se encuentran en las cavidades orbitales del cráneo. Están sostenidos allí por músculos que se van a encargar de poder ejecutar todos los movimientos que realiza el globo ocular, y también de que este no se hunda o no se salga. Pesan aproximadamente 7.5 gramos cada uno y miden 25 milímetros de diámetro aproximadamente. O sea, aquí tenemos el globo ocular, su apariencia externa, su apariencia interna. Entonces, como les dije, él está sostenido por músculos a la cavidad ocular del cráneo. Vamos con la estructura del globo ocular. Lo vamos a dividir en dos partes sus estructuras. En las membranas concéntricas, que serían esclerótica, coroides, iris y retina, y también lo vamos a dividir en los medios transparentes, que se los voy a explicar en la otra diapositiva. Entonces las membranas concéntricas, voy a colocarles la imagen de una vez. Las membranas concéntricas van a ser la esclerótica, que es la capa más externa, fibrosa, resistente y opaca. Esta es la esclerótica. Si se fijan por encima de ella, hay otra capa. Y no es que sea otra capa, sino que es su cara anterior, que ese es un medio transparente que ahorita se los voy a explicar. Entonces la esclerótica es la capa más externa, es fibrosa y es opaca. Está provista de vasos sanguíneos y va a ser lo que forma el blanco del ojo. Es decir, lo blanco de nuestro ojo, eso se llama esclerótica. Si ustedes se fijan, allí también se ven vasos sanguíneos, muy pequeños, pero los hay. Que, por ejemplo, cuando hay problemas de presión ocular alta, ellos se pueden reventar. Esos vasitos sanguíneos se revientan. Entonces la esclerótica es la capa más externa y es el blanco del ojo. Luego tenemos el coroides. Y el coroide es la membrana media del ojo. Es la membrana que está en el medio del ojo. Entonces la esclerótica tiene una cara anterior y una cara posterior. Eso lo vamos a ver. Y tenemos la membrana media del ojo, que sería esta que viene aquí. Esto sería el coroides. Está provisto de muchos vasos sanguíneos que aportan nutrientes. Es de color oscuro. Absorbe la luz y evita la reflexión de los rayos luminosos. Es decir, evita que los rayos luminosos se desvíen cuando entran a la retina. Cuando entran al interior del globo ocular para llegar hasta la retina. Luego tenemos el iris, que es la zona anterior de la coroides. Si se fijan, aquí viene la coroides y el iris es su zona anterior. Esto que está acá es el iris. El iris tiene forma circular, todo esto es el iris, y opaca, y esto va a ser lo que determina el color de nuestros ojos.
Eso que determina el color de nuestros ojos es el iris, esa capa que tiene color allí. Bueno, que algunos los tienen verde, otros marroncito claro, hay unos que los tenemos oscuros. Dentro del iris o en el centro del iris nos vamos a encontrar con la pupila, que sería esto que está acá. Esta sería la pupila. Esa pupila se puede contraer y se puede dilatar mediante dos músculos o dos tipos de fibras, que son el esfínter y el dilatador. El esfínter son fibras dispuestas en discos concéntricos. El esfínter va a hacer que disminuya el tamaño de la pupila. Es decir, el esfínter es para que la pupila se contraiga. En cambio, el dilatador va a aumentar su tamaño. El dilatador es el que se encarga de dilatar la pupila. El dilatador agranda el diámetro de la pupila, el esfínter lo reduce. Y tenemos la última membrana concéntrica, que es la retina. Esta es más interna. Está formada por tejido nervioso especializado. ¿Por qué por tejido nervioso especializado? Porque allí en la retina es donde va a llegar ese estímulo luminoso y allí es donde es captado. Cuando es captado, esto se transforma en impulsos nerviosos. Se transforma en impulsos nerviosos que van a llegar hasta el nervio óptico, que él sale por el punto ciego y de allí se conecta con la corteza occipital para que se forme la imagen en la retina. Esta retina contiene a la fobia y a las células fotorreceptoras. Estas células fotorreceptoras son los conos y los bastones. Por ejemplo, las personas que sufren de daltonismo es porque hay una degeneración de los conos y los bastones. Daltonismo los daltónicos son aquellas personas que no pueden distinguir bien los colores, especialmente el rojo y el color verde. No pueden distinguir bien esos dos colores. Pero igual el resto de los colores tampoco los observan como es, ¿no? Pero más que todo en el color rojo y en el verde. Entonces, el daltonismo es por una degeneración de los conos y los bastones. No se forma bien esa imagen. Por ejemplo, por el lado de los colores, no se logra dar bien esa imagen allí en la retina. Seguimos con las estructuras y vamos ahora con los medios transparentes. En los medios transparentes nos encontramos con la córnea y el cristalino. La córnea es la parte anterior de la esclerótica. Recordemos, en las membranas concéntricas teníamos a la esclerótica y les dije que ella tenía una cara anterior que sería la córnea. La córnea es avascular. Nosotros tenemos el blanco del ojo y por encima, o su cara anterior, es decir, como si hubiese otra capa, algo muy delgadito, va a ser la córnea. Esta es avascular. No, si es avascular no tiene vasos sanguíneos. Luego tenemos al cristalino, que sería este de acá. El cristalino es una lente biconvexa. Cuando decimos que es biconvexa es porque tiene, yo les digo así para que me entiendan, tiene las dos barriguitas. Que recordemos que cóncavo está hundido, convexo es que tiene la barriguita hacia afuera. Cóncavo es hundido. Entonces cuando decimos que es biconvexa es porque tiene las dos barriguitas de ambos lados. Ella es transparente y es avascular, no tiene vasos sanguíneos y se encuentra fijado a los músculos ciliares. Es decir, que hay músculos que se encuentran sosteniéndola y que permiten que ésta pueda aumentar o disminuir su tamaño dependiendo de lo que quiera enfocar, dependiendo de ese estímulo luminoso que entre. Porque el cristalino va a ser nuestro lente, él es el que enfoca si necesita enfocar. Entonces él es un poco elástico por eso, porque necesita enfocar eso que queremos observar. Se encuentra detrás del iris, aquí tenemos el iris y aquí tenemos el cristalino, y se encarga de la formación de la imagen en la retina, porque va a ser él quien proyecte ese estímulo luminoso para que llegue hasta la retina. Este cristalino me divide al globo ocular en dos cámaras, en dos zonas o en dos cámaras. Estas dos cámaras serían la cámara anterior y la cámara posterior.
Un momentico por aquí, quiero poner esto por acá. Ajá. Lo divido en una cámara anterior y en una cámara posterior. El cristalino está acá, cámara anterior, cámara posterior. Y esas dos cámaras, cada una va a contener un líquido. A estos líquidos los vamos a llamar humor acuoso y humor vítreo. El humor acuoso se encuentra en la cámara anterior, es decir, entre el cristalino y la córnea, entre el cristalino y la córnea. Este líquido es claro y es similar al plasma sanguíneo, está provisto de azúcares, proteínas y sales minerales y se encarga de nutrir y proteger al globo ocular. Este líquido, el humor acuoso, este que está acá, él es un líquido como el agua, un poquitico más denso, es decir, un poquitico más denso, no tiene apariencia gelatinosa ni nada de eso, es bien líquido pues. Y tiene un color, una coloración como amarillo muy clarito, por eso dice que como el plasma sanguíneo, porque como está provisto de azúcares, proteínas y sales, da esa coloración. Es como que al agua ustedes le agreguen azúcar morena, entonces esa agua va a cambiar de color, se va a tornar un poquito amarillenta. Bueno, algo así es la coloración de este líquido. Pero es un líquido bien clarito, o sea, como el agua, no es espeso, no es denso. En cambio, el humor vítreo, que está en la cámara posterior, entre el cristalino y la retina, él es transparente y gelatinoso. Es como es como la gelatina sin sabor, algo así. Es transparente y gelatinoso, y él es quien mantiene la forma del globo ocular. Mantiene esa forma del globo ocular. Se encarga de proteger a la retina y de refractar la luz, de permitir que esa luz llegue hasta la retina. Por aquí me preguntan de dónde salen las lágrimas. Las lágrimas salen por el conducto lagrimal, que se encuentra por aquí a los costaditos, a los costados o sea, no es parte del ojo, se encuentra al costado del ojo. También está en la cavidad ocular, pero no viene con el ojo, sino que está a los costados, es una glándula. Bien, entonces el humor vítreo le da esa forma porque él es como gelatinoso y el humor acuoso es un poco más clarito y nutre al ojo. Si ustedes tuviesen la oportunidad, yo lo he hecho en laboratorio, yo le pedí a mis estudiantes un ojo de vaca y en el laboratorio lo abríamos. Y allí lográbamos observar todas las capas, logramos sacar el cristalino para observar su contextura, cómo era, el humor acuoso, el humor vítreo. Ajá, por acá me preguntan, todavía me siguen preguntando por las lágrimas. O sea, el agua que sale de las lágrimas, ¿cómo se forma? Recordemos que cada glándula, o sea, esa glándula lagrimal, ella se va a encargar de excretar. Nosotros siempre vamos a excretar todo lo que sobra de nuestro cuerpo que no es necesario. Entonces nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua. Entonces la manera en que salen esos fluidos, esa excreción, eso que no necesita nuestro cuerpo, una de esas maneras es por el conducto lagrimal. Entonces esa agua viene como desecho de las células que se encuentran por esa zona. Todo lo que se desecha generalmente viene por agua, con agua. Hasta las heces vienen con algo de líquido. ¿Por qué se dilata la pupila? La pupila se dilata como respuesta a un estímulo luminoso, como respuesta a una situación de alerta. Por ejemplo, las personas cuando están asustadas, cuando están nerviosas, se les dilata la pupila. Cuando, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas, provocan la dilatación de la pupila también. Bien, continuamos entonces. Vamos ahora con la formación de la imagen en la retina. ¿Cómo se forma esta imagen en la retina? Recordemos que nosotros recibimos son estímulos luminosos, no vemos la imagen como tal. El cerebro es quien se encarga de formar la imagen.
Entonces la luz va a atravesar los medios transparentes. Esos medios transparentes, ¿cuáles son? La córnea y el cristalino. Esa luz va a llegar hasta la retina, que es la capa interna. En la retina va a estimular a los conos y los bastones que se encuentran en la fóvea. Y ellos están conectados directamente con el nervio óptico. Este nervio óptico se va a encargar de llevar ese impulso nervioso hasta la corteza occipital, donde se va a interpretar esa información y allí es donde se va a formar la imagen. Entonces, lo que entra es un rayo de luz y nuestro cerebro es quien se encarga de interpretar eso formando la imagen. Vamos con algunos defectos del globo ocular. Me imagino que aquí hay algunos que tienen miopía, hipermetropía, astigmatismo. Entonces ya aquí les voy a decir por qué ocurre eso, por qué vienen esos defectos. En primer lugar debemos conocer esto antes de explicarles. ¿Qué hace un lente cóncavo y qué hace un lente convexo? Un lente cóncavo, que es el que tiene el hundimiento, en este caso es bicóncavo porque él está hundido por ambas caras. ¿Qué hace el lente cóncavo? Él amplía la imagen, la luz, el rayo de luz, él lo amplía, es decir, que él va a alargar su trayectoria porque al abrirlo está retardando que se cierre y llegue hasta su punto final. Entonces, él abre ese haz de luz y así va a retardar su recorrido se va a hacer más largo. En cambio, el convexo, él lo cierra, acortando entonces su trayectoria. Entonces, el cóncavo amplía su trayectoria y el convexo lo cierra, él reduce su trayectoria. Entonces, con esto, necesito que entiendan esto para poder explicarles esos defectos del globo ocular. Entonces, tenemos en primer lugar la miopía, pero se las voy a explicar ahorita después del receso porque son las 9. Bien, entonces tenemos en primer lugar a la miopía. La miopía es la dificultad para ver de lejos. En este caso, el globo ocular es demasiado largo con respecto a la potencia de enfoque de la córnea y el cristalino. El enfoque se da delante de la retina, la imagen se ve borrosa y se va a corregir con un lente cóncavo o negativo. Entonces les explico aquí con la imagen. Este es el globo ocular normal, en el que la luz se refleja y se va a dirigir hacia la retina. Allí se va a recibir este estímulo por los conos y los bastones, va a pasar por el nervio óptico hasta que llega a la corteza occipital y se forma la imagen. ¿Qué pasa con la miopía? El globo ocular es muy largo con respecto a la potencia de enfoque del cristalino o de la córnea y el cristalino. Entonces, ese haz de luz que entró no va a llegar hasta la retina, llega antes. Y entonces, por eso se ve la imagen borrosa, porque en realidad no está llegando completamente el estímulo hasta los conos y los bastones. Entonces, ¿cómo se corrige? Se corrige con una lente cóncava o negativa. A los lentes cóncavos también se les conoce como lente negativo. Entonces, colocamos un lente cóncavo, entra ese haz de luz y como les expliqué anteriormente, el lente cóncavo lo que hace es ampliar la proyección de ese haz de luz. Él amplía la proyección, por lo tanto, va a retardar la trayectoria o va a alargar la trayectoria de ese haz de luz y así puede llegar entonces hasta la retina. Él lo amplía cuando pasa por la córnea. Al llegar al cristalino, el cristalino como es convexo lo cierra, pero ya con el lente cóncavo se logró ampliar un poco su trayectoria. Y de esta manera se logra que llegue hasta la retina. Claro, depende del grado en que esté ocurriendo esto, qué tan lejos de la retina se esté llegando ese haz de luz, entonces de allí va a depender la medida que se necesite de ese lente cóncavo. Ahora tenemos la hipermetropía. La hipermetropía es la dificultad para ver de cerca. Esto vendría siendo lo contrario a la miopía. En este caso, el globo ocular es demasiado corto con respecto a la potencia de enfoque. Se enfoca detrás de la retina,
La imagen obviamente se va a ver borrosa y se corrige con lentes convexas o positivas. Si ustedes se fijan en el libro, en la página 75, por lo menos en mi libro, no sé en el de ustedes, hay un error, porque en la miopía les aparece un lente convexo y en hipermetropía les aparece un lente cóncavo. Están invertidas las imágenes. Entonces, si en el de ustedes también está así, coloquen las flechitas indicando que el de arriba va con el de abajo y el de abajo va con el de arriba. La imagen donde está la corrección, donde aparece con el lente. Bien, entonces tenemos a un lente, tenemos aquí la hipermetropía. En la hipermetropía entonces el globo ocular es muy corto, por lo tanto la proyección de esa luz va a llegar detrás. Se dice que llega detrás de la retina. Entonces la imagen se va a ver borrosa porque no está llegando adecuadamente ese haz de luz. ¿Cómo se va a corregir? Lo corregimos con una lente convexa, debido a que la lente convexa cierra la trayectoria de ese haz de luz, por lo tanto va a cortar su trayectoria y así se logra que la imagen se forme en la retina. La convexa lo que hace es cerrar su trayectoria. O sea, así se va a cortar y va a llegar hasta la retina. Ya no se va a formar detrás, sino que va a llegar justamente en la retina. Igualmente va a depender, la medida va a depender de qué tanto es el problema, qué tanto es la falla. Luego tenemos el astigmatismo. El astigmatismo se da porque un rayo de luz no se enfoca en la retina. Pero esto ocurre es porque hay una forma irregular de la córnea o del cristalino. El cristalino o la córnea van a tener una forma irregular, no va a tener una forma normal. Por lo tanto, la imagen también se va a formar borrosa, ya que la forma irregular va a hacer que la imagen no se proyecte en la retina, sino que se proyecte en otras zonas. Se va a proyectar en otras zonas, pero no en la retina. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La corrección se puede dar o con un lente cóncavo o con un lente convexo. Va a depender de cuál es el daño que tenga el globo ocular. Si el daño es en la córnea, si el daño es en el cristalino, entonces va a depender de eso. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, la deformación está en el cristalino. Si se fijan, el cristalino no es biconvexo, sino que es solo convexo en una cara. Este lado es plano y acá es convexo. Entonces allí hay una deformación. ¿Cómo lo corrigieron? Con un lente, en este caso es cóncavo, convexo, pero en este caso es un lente convexo, con eso lo corrigieron. Entonces el astigmatismo ya depende del tipo de deformación que se tenga en la retina, en la córnea, perdón, o en el cristalino. Y depende en qué zona se está proyectando la imagen. Entonces, si alguno de ustedes tiene miopía o tiene hipermetropía, si usted agarra su lente y lo observa, se va a dar cuenta que la corrección del miope es un lente cóncavo, que está hundido, su cara está hundida. Y el que tiene hipermetropía es convexo, tiene la barriguita hacia afuera. Otro problema, otro defecto del globo ocular, por ejemplo, sería la presbicia, que ya eso es normal a partir de los 40 años. Esto ocurre porque el cristalino pierde esa flexibilidad, pierde esa elasticidad, entonces ya pierde la capacidad de enfoque y por lo tanto la persona comienza a ver borroso, pero ya esto es algo que viene con la edad. La presbicia, a partir de los 40 años, creo que a casi todos nos va a ocurrir. A partir de los 40 años el cristalino pierde su elasticidad y pierde su capacidad de enfoque. Otro problema serían las cataratas. Las cataratas es cuando ese cristalino se endurece totalmente, se vuelve como una roca y por lo tanto no enfoca, no hace nada, está allí sin hacer nada y la persona pierde totalmente la vista, no ve nada con ese ojo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una cirugía donde se extrae el cristalino y se sustituye por un lente intraocular. Por ejemplo, a mi mamá la operaron de eso, mi mamá estaba ciega, no veía por cataratas. Entonces, cuando a ella le dilatan la pupila, su cristalino parecía un iceberg.
Era blanco, se veía como que la pupila que tenía, la pupila, eso se le veía blanco cuando se la dilataron. Porque el cristalino era totalmente una roca. ¿Qué hicieron? Le extrayeron el cristalino y se lo sustituyeron por un lente intraocular. Y eso es una operación que dura es como media hora. Yo creo que ni media hora dura y la persona sale de una vez viendo, ni siquiera sale con el ojo tapado, nada de eso. Es algo que es una operación sencilla, pues. Bien, con esto terminamos con el sentido de la vista. Ahora vamos con el sentido del tacto. Vamos con el sentido del tacto. ¿Ven las diapositivas? Ajá. Vamos a ver aquí quién tenía la razón. Por ahí voy a ver. ¿Quién me había dicho? Había alguien que me había dicho que era la capa externa. Vamos con el sentido del tacto. Los que tienen razón son los que dicen que es la capa interna. El sentido del tacto es un sentido compuesto debido a que se encarga de detectar estímulos de presión, temperatura y dolor. O sea, es compuesto porque puede recibir distintos tipos de estímulos. Y sus receptores se encuentran en la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que poseemos y el más externo. Entonces se va a encargar de percibir todos esos estímulos de presión, temperatura y dolor. Estos receptores de la piel se les conoce como corpúsculos y también tenemos a las terminaciones nerviosas. El primero es el corpúsculo de Meissner. Este se encarga de percibir estímulos mecánicos de tacto o de presión, como estímulos mecánicos como de tacto o presión, y estos son mecanorreceptores. Tenemos el corpúsculo de Krauss. Los corpúsculos de Krauss, estos son de adaptación lenta, responden al frío, por lo tanto son termorreceptores. Tenemos los corpúsculos de Ruffini, son de adaptación lenta también, y responden al calor, son termorreceptores. Los de Pacini responden a estímulos intensos, mecánicos, químicos o térmicos. Estos estímulos a los que él responde son estímulos mucho más fuertes que pueden causar daños a los tejidos. A los receptores de este tipo se les conoce como nociceptores. Ya les voy a explicar lo que son los nociceptores. Y tenemos las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en toda nuestra piel y se encargan de detectar el dolor. En todas las partes de nuestro cuerpo tenemos terminaciones nerviosas libres. Entonces los nociceptores, que son por ejemplo los corpúsculos de Pacini, estos nociceptores van a responder a estímulos nocivos. Ellos responden a estímulos mecánicos al igual que los corpúsculos de Meissner, mecánicos de tacto o presión, también incluye los químicos o térmicos, pero la diferencia es que ellos responden a estos estímulos cuando son nocivos, cuando son muy fuertes y pueden ocasionar un daño tisular, causan un daño a nivel de tejido de nuestra piel. Mecanorreceptores los perciben a los estímulos suaves, estímulos mecánicos suaves, pero los nociceptores a esos estímulos que pueden causar un daño tisular, pueden dañar nuestros tejidos. Entonces aquí en la imagen tenemos la epidermis, que es la capa externa, la dermis es la capa interna. Tenemos los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krauss, los de Pacini, y las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en la dermis, pero más hacia la epidermis. O sea, son de la dermis, pero están más hacia su parte externa, más cercanos a la epidermis. Por eso es tan fácil captar el dolor, es tan fácil que sintamos dolor por algún estímulo mecánico, químico, térmico, porque las terminaciones nerviosas libres están muy cerca del epidermis.
Vamos ahora con el sentido de la audición. El órgano de la audición es el oído. El oído es el órgano de la audición. ¿Y de qué más? ¿De qué más le dije que se encargaba? El órgano de la audición, ¿y de qué más? Audición, ¿qué más? El oído es órgano de la audición y del equilibrio. Muy bien. El sentido de la audición se encarga de transformar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras que percibimos se transforman en impulsos nerviosos que son perceptibles para el cerebro, y el cerebro los va a interpretar como un sonido. Entonces recibimos ondas sonoras. Los receptores los transforman en impulsos nerviosos que van a llegar hasta el cerebro, donde son interpretadas como un sonido. Vamos con la estructura del oído o las zonas del oído. Tenemos 3 zonas. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Tenemos entonces por acá el oído externo. Ya un momentico que, como tengo el chat abierto, a veces se abre completo, entonces no me deja ver la diapositiva. Ustedes no ven el chat, pero yo sí lo tengo aquí abierto. Ya, entonces tenemos el oído externo, que va desde el pabellón de la oreja, hasta la membrana del tímpano. Comienza en el pabellón de la oreja, me comprende al conducto auditivo externo, sería pabellón, conducto auditivo externo, y llega hasta la membrana del tímpano. Este oído externo también contiene numerosos pelos, vellosidades, y contiene cerumen. Esto es para proteger al oído medio y al oído interno de que no entren cuerpos extraños, de que no entren agentes extraños. Así como el ojo tiene las lágrimas, que las lágrimas lo lubrican, lo nutren, así el oído externo tiene al cerumen para proteger el ingreso de cuerpos extraños. Tenemos el oído medio, que es el espacio situado después del tímpano. El oído medio comienza aquí en el tímpano, abarca la cadena de huesecillos, que sería el martillo, el yunque y el estribo, que es el hueso más pequeño que tenemos, y llega hasta la ventana oval. La ventana oval es parte del oído interno, pero digamos que hasta la membrana o hasta la puerta de esa ventana oval, hasta ahí va a llegar el oído medio. También me comprende a la trompa de Eustaquio, que sería esta zona que viene por acá. Entonces este sería el oído medio, desde el tímpano hasta la ventana oval. Luego tenemos al oído interno. El oído interno comprende al laberinto. Se le llama laberinto, o se le conoce como laberinto por su forma. Todo esto que está acá, por el caracol también. Por eso se le conoce como laberinto. Él está formado por 2 tipos de estructura, una estructura ósea y una estructura membranosa que se encuentra dentro de la estructura ósea. La estructura ósea me comprende al vestíbulo, que sería esta parte de acá, que me contiene al utrículo y al sáculo. Me comprende al caracol, que es esta zona de acá, y a los canales o conductos semicirculares que están acá. Luego tenemos a la estructura membranosa, que se encuentra dentro de la ósea, que está llena de líquido. Estos líquidos se llaman perilinfa y endolinfa. Estos líquidos son los que me van a mantener el equilibrio. Sí. Por ejemplo, la perilinfa se encarga de llevar esa onda sonora hasta el nervio auditivo, hasta el caracol y hasta el nervio auditivo. Pero estos 2 líquidos, endolinfa y perilinfa, si hay un choque, si llegan a mezclar, hay un desequilibrio entre ellos, es donde vienen los problemas como el vértigo, todos los problemas de equilibrio estático y equilibrio dinámico. Bien. Entonces, tenemos dentro de la estructura ósea a la estructura membranosa, que está llena de líquido.
Entonces, en conclusión, tenemos oído externo, que va desde el pabellón de la oreja hasta la membrana del tímpano, el oído medio que va desde el tímpano hasta la ventana oval, me comprende la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio, y tenemos el oído interno que sería todo el laberinto. Este oído interno está conectado directamente con el nervio auditivo que va a llevar esa información hasta la corteza occipital. Vamos ahora con la percepción acústica. ¿Cómo ocurre la captación de esa onda sonora? ¿Cómo se transforma en sonido? Por ejemplo, percibimos una onda de una nota musical. ¿Cómo va a llegar eso hasta nuestra corteza auditiva para que lo transforme en un sonido? Vamos a explicárselo de una vez aquí con la imagen. Tenemos entonces que las ondas sonoras son captadas por el pabellón de la oreja. Tenemos el pabellón de la oreja. La onda sonora es captada por acá. En este pabellón de la oreja entra la onda sonora, pasa por el conducto auditivo externo, donde hay numerosas vellosidades y cerumen, y se va a topar con la membrana del tímpano. Se topa con el tímpano, chocando con esa membrana y provocando una vibración. Entonces entra una onda sonora, choca con el tímpano y provoca una vibración. Esa vibración se va a ir, va a seguir hasta la cadena de huesecillos. Choca con el martillo, yunque, y llega hasta el estribo. El estribo se encuentra conectado directamente con la ventana oval, que es donde ya inicia el oído interno. Entonces todo viene por una vibración. Esa onda sonora chocó con el tímpano y se produjo una vibración que se fue extendiendo. Entonces pasó por el martillo, por el yunque, por el estribo lo pasó a la ventana oval. De la ventana oval o ventana redonda, también se le conoce como ventana redonda, va a pasar a la perilinfa. La perilinfa es uno de esos dos líquidos que se encuentran dentro del oído interno. Esta perilinfa va a llevar esa vibración hasta el caracol. En el caracol hay células ciliadas que son receptoras de la audición, son las células que captan esas ondas sonoras, y esas células ciliadas tienen comunicación con las neuronas que se encuentran también en esa estructura membranosa, y esa zona se le llama órgano de Corti. Ese órgano de Corti que tiene esas neuronas va a convertir esa vibración en un impulso nervioso que va a llegar hasta el nervio auditivo, y del nervio auditivo va a llevar hasta la corteza auditiva de nuestro cerebro, donde se va a interpretar como un sonido. Entonces, de esa manera se percibe o es la percepción acústica. ¿Lo entendieron o se los repaso? ¿Lo entendieron o se los repaso? ¿Les repaso eso o lo entendieron así? Lo repaso. Bien. Entra la onda sonora por el pabellón de la oreja, es decir, por el oído externo. Entra la onda sonora, pasa por el oído externo, por el conducto auditivo externo, hasta que se encuentra con la membrana del tímpano, que es donde comienza el oído medio, y allí esa onda sonora choca con esa membrana. Al chocar con esa membrana, se produce una vibración. Esa vibración va a ser la que luego se transforma en un impulso nervioso. Entonces, esa vibración que se produce en el tímpano se extiende hasta el martillo, hasta el yunque, y llega al estribo. Es como que con ese choque se produjo un temblor, que eso se fue extendiendo. Entonces, esa vibración pasó por el martillo, yunque, llegó al estribo. El estribo está conectado directamente con el oído interno, por la ventana oval. Entonces, el estribo pasa esa vibración a la ventana oval se conecta con la perilinfa, que es uno de los líquidos que se encuentran en la estructura membranosa del oído interno. Entonces, esa vibración ahora pasa a la perilinfa, que es un líquido. Ese líquido lleva esa vibración hasta el caracol. En el caracol están las células ciliadas que perciben
o que captan, son las receptoras de la audición, y ellas están conectadas con las neuronas que se encuentran en una zona que se llama órgano de Corti, que también está en la estructura membranosa del oído interno. Ese órgano de Corti tiene neuronas, las cuales están conectadas directamente con el nervio auditivo. Entonces esa vibración ahora se transformó en un impulso nervioso que las recibió las células ciliadas de la audición, la pasaron como un impulso nervioso a las neuronas del órgano de Corti. Del órgano de Corti siguió el impulso nervioso por el nervio auditivo, el cual va a llegar hasta la corteza auditiva de nuestro cerebro, y allí se interpreta como un sonido. Bien, ahora continuamos. A ver. Ajá, por aquí me preguntan si el cerumen es importante para nuestro oído. Claro que es importante, el cerumen es importante porque, como les dije, estas vellosidades y el cerumen son para protegernos de que entren cuerpos extraños, de que entren agentes extraños a nuestro oído. Claro, o sea, hay personas que se lo sacan, pero es cuestión de higiene también, porque tampoco es que vamos a dejar que se nos forme un tapón de cera que ni siquiera podamos oír. Entonces, hay que dejar cerumen, pero tampoco dejar que se nos salga por los oídos, que se observe así a simple vista, porque hay personas que lo cargan hasta por acá. Entonces, también no sacarlo todo, pero sí tener un poco de higiene también. Las personas que son sordas, ¿qué problema presentan en su sistema auditivo? Ya ahí sería una falla del sistema nervioso, del órgano de Corti, que el órgano de Corti es el que tiene las neuronas que reciben ese estímulo. Las células ciliadas captan ese estímulo y lo pasan al órgano de Corti, que es el que tiene las neuronas. Entonces ya eso viene por un problema ya del sistema nervioso, de que está fallando las neuronas que captan ese estímulo. O puede ser un problema en la corteza cerebral también, esa zona del cerebro que percibe las ondas sonoras no funciona bien. Entonces, más que todo es a nivel del sistema nervioso y no a nivel de la estructura del oído. Bien, continuamos ahora con el sentido del olfato. O como son 9:36, ya son 9:36, yo creo que les hago más bien un ciclo de preguntas y dejamos el sentido del olfato y del gusto para la próxima clase. ¿Les parece mejor? Porque no nos va a alcanzar para explicar el sentido del olfato completo. Entonces, vamos a dejarlo hasta el sentido de la audición, y la próxima clase trabajamos con el sentido del olfato y del gusto.